Quisiera que podamos leer lo que está en Gálatas 4, versículo 4 y 7. Dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Y ahora ya no eres un esclavo, diré este versículo a la persona que está a tu costado: ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios se ha hecho su heredero. Amén. Cuando se cumplió el versículo 4 de Gálatas 4, porque dice: cuando se cumplió el tiempo. No fue un momento desapercibido, no fue un momento al azar, sino que cuando nació Jesús fue en el momento preciso. Cuando usted está preparando una sorpresa, vamos a pensar las mamás cuando tienen que preparar el primer año de su hijo o hija, o simplemente un cumpleaños, quizás el quinceañero de sus hijas o los 18 de sus hijos. Un cumpleaños es igual de importante, sea 18, 15, 14, ¿verdad? ¿Cómo se sienten las mamás o los papás cuando lo están preparando? Ya se imaginan cómo lo van a hacer, qué tiene que pasar, qué tiene que acontecer primero, segundo y después. Y cuando todo pasa como tiene que ser, ¿cómo se sienten? Felices, ¿verdad? Alegres, algunos quizás como, ya pasó toda esta presión, ¿no? Bueno, Dios, más o menos podemos entender un poco el corazón de Dios cuando Él, que en Él no está el tiempo, Él más bien es el que tiene el control del tiempo, dijo: hoy es el día, este es el momento preciso para poder mostrar esta promesa que había dado a mi pueblo. Hoy voy a empezar con este plan que ya lo tenía preestablecido. Y es ahí donde el ángel empieza a visitar por primera vez a María y le dice, ¿verdad? El ángel Gabriel le cuenta lo que va a suceder. Eso, de hecho, es lo siguiente: el anuncio del arcángel Gabriel a María, la virgen que estaba comprometida con José. En Lucas 1, del 26 al 34, que lo vimos en el primer domingo, ¿no? Es este encuentro del ángel a María. No dice la Biblia qué estaba haciendo María, pero ella estaba simplemente allí. El ángel la visita por primera vez y le dice: llena eres de gracia, tienes el favor de Dios. Y quizás ella al escucharlo no entendía lo que eso iba a conllevar, tener la gracia de Dios y el favor de Dios, haber sido escogida para ser la madre de Jesús. Y vimos ese sábado que decidir aceptar la voluntad de Dios de que sea la madre de Jesús no fue una decisión fácil. Quizás a veces por el diario contar de la historia, a veces perdemos esos detalles, pero si volvemos a recordar, era difícil que María aceptara ser la madre de Jesús. Implificaba mucho, iba a requerir muchas cosas, ¿verdad? En primer lugar, porque estaba comprometida, iba a estar embarazada por el Espíritu Santo, ¿verdad? José iba a estar como asustado por eso. De hecho, después el ángel habló con José y le dijo que esto venía de parte de Dios, que María le había sido fiel, ¿verdad? No solo implificaba esto, sino también como mujer, el qué iban a decir y la cultura y las pautas de ese tiempo, ¿verdad? Una mujer que quedaba embarazada antes de casarse, porque ella estaba todavía recién comprometida, no se había casado. O sea, su vida estaba en peligro. Todo esto ella aceptó. Entonces vemos en esos primeros versículos cuando Gabriel, el arcángel Gabriel, habla con María y le dice lo que va a suceder. Darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, Él es el Salvador del mundo. Le estaba contando toda la historia. Y de hecho le dijo: tu pariente, Elizabeth, que no podía tener hijos, hoy está ya embarazada, va a tener un hijo. Para que veas que para Dios no hay nada imposible. Entonces vemos este primer momento en donde ya empieza a hacerse, digamos, más tangible el propósito y el diseño de Dios, que de hecho desde antes, ¿no? Para que Jesús pudiera nacer del linaje de David, o sea, hubo pasos previos a eso. En realidad el diseño de Dios se estaba cumpliendo desde el primer momento cuando abrimos la Biblia en Génesis 1:1. Vemos el plan de Dios cumpliéndose a lo largo del tiempo. Pero específicamente cuando estudiamos los evangelios podemos ver esta promesa cumplirse en ese día a día. Lo que estaba diseñado desde la eternidad tuvo fecha de cumplimiento. No fue ni antes ni después, sino fue cuando Dios lo había dispuesto. Dice: este es el día, ¿no? Leíamos en Gálatas 4:4, cuando se cumplió el tiempo.
Aún no había nacido, pero Jesús ya estaba transformando la vida de María. De virgen comprometida a ser una madre. Increíble. Como Jesús, aún estando en el vientre, y esto lo pueden comprobar todas las mamás, ¿verdad? No tienen que dar a luz para recién entender lo que es ser madre, ¿verdad? Cuando ya el bebé está ahí en su vientre, ya experimentan cosas maravillosas, empieza su carácter, sus emociones y hasta su cuerpo, obviamente, a cambiar y a ser transformado. Igualmente fue en la vida de María. Jesús no había nacido todavía y ya estaba cambiando la vida de María, porque Jesús lo transforma todo. Y al igual que cambió, tocó la vida de María y de todos los que estaban a su alrededor, así también con nosotros. Entonces vemos un primer momento cuando el ángel Gabriel le dice a María que va a dar a luz un hijo, que aunque está comprometida, este hijo iba a venir del Espíritu Santo y que iba a ser el Mesías. Y luego vamos a ver el cumplimiento de esto que el ángel le había dicho a María. Y esto está en Lucas 2, del versículo 10 al 14. Previamente a eso hay un contexto importante de saber. Se estaba haciendo un censo y José tenía que ir a su ciudad natal. Así que tuvo que ir a Belén. Y en Belén todo estaba súper lleno, tan lleno que ellos no encontraron lugar donde está. Y dice la palabra, y le llegó el tiempo a María de dar a luz. Nuevamente no fue antes, no fue después, sino cuando llegó el momento, cuando llegó el tiempo. María tuvo que dar a luz, no encontraron lugar y solo había un espacio en el mesón, dice la palabra. Ahí en el establo donde estaban todos los animales. Ella dio a luz y puso al bebé en el pesebre. Ese es el contexto previo al nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nació, los que anunciaron su nacimiento fue un ángel. Ellos fueron los primeros que anunciaron el nacimiento de Jesús. Fueron los mensajeros de su nacimiento. Sin demora, un acontecimiento que no podía quedarse callado, porque estaba naciendo el Mesías, el Salvador de la humanidad. Entonces ustedes se imaginan si los ángeles que están en el cielo todo el tiempo diciendo santo, 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 si los ángeles estaban todo el tiempo adorando y exaltando a Dios, ¿cuánto más cuando ven que se está cumpliendo la promesa de Dios, no van a exaltarle y a glorificarle? De hecho, eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Y qué hacen los ángeles? Dice, esa misma noche en que Jesús había nacido, cerca de allí estaban unos pastores con sus ovejas. Y ellos fueron los primeros, uno de los primeros, porque también están los sabios del oriente, que al ver la estrella sabían que el rey de los judíos había nacido. Pero ellos fueron uno de los primeros que escucharon esta noticia. Además de María y José, ellos fueron los primeros que supieron del nacimiento del Mesías, de aquel que tanto tiempo estaban esperando. Y eso me hacía pensar en cómo el nacimiento de cada uno de nosotros causó tanta alegría a Dios. Nuestra vida, amado hermano, amada hermana, no pasa desapercibido para Dios. El nacimiento de nosotros causa alegría a Dios porque hay propósito en nosotros. Si estamos aquí, si tenemos vida es porque Dios así lo quiere. Nadie de los que está aquí estamos de casualidad o porque fuimos un error. No, somos propósito de Dios aquí en la tierra. Amén. ¿Cuántos lo creen eso? Amén. Por eso es que también mucho el trabajo del enemigo es atacar nuestra identidad. Porque cuando no sabemos quiénes somos, no sabemos qué tenemos que hacer, no entendemos nuestro propósito. Y estamos divagando entre muchas posibilidades, pero no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Por eso, ¿qué tan importante es saber quiénes somos? Y no en el sentido de orgullo, yo soy, no, sino con humildad, entender el valor que nuestra vida tiene y el diseño que Dios ha querido para cada uno de nosotros. Leemos en el versículo 8 de Lucas 2, dice, esa noche, previamente ya habíamos leído que María había dado a luz y que lo había puesto en el pesebre porque no había alojamiento disponible. En el versículo 8 dice, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. El ángel no visitó a las personas más eruditas para decirles ya nació el Mesías, no fue a los religiosos de ese tiempo, sino fueron a los pastores.
fueron ellos los primeros que recibieron esta gran noticia, estas buenas nuevas. No fueron personas santas, perfectas, religiosas o los de mayor conocimiento, sino que Dios diseñó que fueran ¿quiénes? Los pastores, aquellos que estaban encargados de cuidar a los corderos, a las ovejas de esos tiempos y aquellos que iban a tener un mayor entendimiento acerca del Mesías. Porque ellos cuidaban a las ovejas, estas ovejas que eran en el tiempo luego sacrificadas, entregadas para el perdón de los pecados. Ellos entendían el valor de una oveja y las cuidaban. Era un trabajo en realidad noble y humilde. Ellos comprendieron la importancia de la llegada del Mesías para salvar al mundo. Me ponía a pensar en cómo ellos, tan acostumbrados a cuidar ovejas y corderos, iban a ver por primera vez al Cordero perfecto. Como dice Juan, aquel que quita el pecado del mundo. Ellos que estaban tan acostumbrados a cuidar, a alimentar, iban a ver a esa oveja perfecta que sí quita el pecado de una vez y para siempre. Entonces el ángel nuevamente no visitó a las personas prestigiosas de ese tiempo, sino a los pastores que eran los encargados de cuidar a las ovejas. Versículo 8 ya lo hemos leído, ¿verdad? Esa noche habían unos pastores en los campos cercanos. Los pastores estaban ocupados en sus tareas, estaban haciendo lo que rutinariamente hacen. Cuidar a las ovejas, seguramente siempre iban a ese campo, bueno, no se sabe específicamente, pero ellos estaban ahí hasta que sucede un de repente. De hecho, eso está en el versículo 9. De repente, mientras ellos estaban haciendo sus cosas, de repente apareció este ángel y dice, la gloria del Señor rodeó ese lugar. Y esto es una pauta importante para nosotros, porque nosotros podemos estar haciendo nuestras cosas diarias y Dios puede hablar a nuestro corazón en ese momento. Mientras, no sé, las mamás están cocinando, Dios puede hablar ahí a tu corazón en ese momento. Dios puede traer la imagen de alguien a tu mente y siempre entendemos eso que es, vamos a orar por esa persona. Uno puede estar camino al trabajo y puede estar orando y Dios puede ahí estar hablando a tu corazón. O puedes estar leyendo tu TCP también, que por cierto ya salió el mes de enero. Puedes allí estar también leyendo tu TCP y Dios está allí hablando a tu corazón. Porque Dios usa diferentes medios. En primer lugar, la palabra, obviamente, ¿cierto? La verdad absoluta. Pero también hay muchas maneras en las como Dios nos puede hablar. Los pastores estaban haciendo sus tareas comunes, propias, estaban listos para defender su rebaño de cualquier fiera o ladrón de ovejas. Eso me hace pensar mucho en David, ¿no? Como él cuidaba a sus ovejas, de tal modo que era capaz de enfrentarse a un león o a un oso, ¿verdad? Y esto nos habla de cómo nosotros, como pastores, no necesariamente por el cargo, el título, sino como hijos de Dios que tienen bajo su cargo responsabilidad, ¿cuánto tenemos que cuidar a las personas que Dios pone a nuestro alrededor? Los padres, a sus hijos, los líderes de hogar, aquellos que participan del hogar, pero todos los que servimos, ¿cuánto tenemos que cuidar a las personas que Dios pone a nuestro alrededor? Y qué precioso esto, porque ellos estaban haciendo una tarea común y el ángel se apareció, pero no solamente es que un ángel se apareció, sino que la gloria de Dios, dice, rodeó ese lugar. Brillaba, y de repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Y esa gloria representaba pues su presencia y por eso es que se aterraron. Porque imagínense en medio de la noche, ¿verdad? Porque nació allí de noche y en eso una luz a su alrededor alumbrándolo todo. ¿Y qué es lo primero que les dicen los ángeles? No tengan miedo, tranquilos, no se asusten. La presencia y la gloria de Dios daba la garantía de que lo que estaba sucediendo era algo extraordinario, que lo que estaban viviendo, lo que iban a escuchar, no era algo común, sino que era algo especial. Venía de parte de Dios. Y ese debe ser también nuestro anhelo, ¿no? Que Dios permita que en nuestra realidad personal la gloria de Dios nos rodee. Que cuando estemos haciendo nuestras actividades diarias, las cosas que parecen comunes, en eso nosotros demos lo mejor y la gloria de Dios esté rodeando nuestras vidas, esté rodeando nuestras familias. Y vamos a leer ahora el versículo 10 al 12, que es la declaración de lo que los ángeles le dicen a ellos, que estaban asustados. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ajá, allí. Y ellos le dicen, ¿no?
pero el ángel los tranquilizó porque estaban asustados. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Lo que el ángel les estaba diciendo es: tranquilos, en primer lugar, no tengan miedo, vengo a darles buenas noticias. Segundo, esta buena noticia es: el Mesías ha nacido hoy en Belén. Esa es la buena noticia, el Mesías ha nacido hoy. Y tercero, lo van a reconocer porque lo van a encontrar envuelto en el pesebre. Y me da mucha curiosidad que no les dice, bueno, si quieren pueden ir a verlo o vayan a verlo, sino que el ángel ya da por sentado que ellos van a ir a verlo y por eso les dice, y lo reconocerán. O sea, ya les estaba diciendo, ustedes de hecho, obviamente van a ir a verlo. ¿Y cómo no? ¿Cuántos recordamos cuando éramos niños y nuestros padres nos prometían algo y había mucha ilusión porque se cumpla esa promesa que nos dieron papá o mamá, ¿no? Acuérdese de su época de niños, ¿no? Y esa promesa, te voy a comprar la pelota que tú quieres o la muñeca que tú quieres si haces esto, si haces lo otro. Y había demasiada ilusión por hacer las cosas bien para obtener eso que tus padres te habían prometido. Ahora imaginémonos el pueblo de Israel sabiendo que el Mesías iba a venir, que el Mesías representaba liberación para ellos, que si bien lo entendieron de un modo político, pero estaban esperando un Mesías. Y saber que hoy había nacido ese Mesías, eso que tanto habían escuchado, esa promesa que tanto tiempo les habían enseñado sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos, se estaba cumpliendo en ellos y en esa generación. El mensaje era el mejor mensaje que ellos podían haber escuchado. El Mesías había nacido. Y sabe, amada iglesia, esta buena noticia no solo fue para esos pastores esa noche. Esa buena noticia es para hoy. Y todos los días tenemos, creo yo, que alegrarnos porque Jesús nació. Amén. Jesús nació y con su vida transformó nuestra vida. Si Jesús no hubiese nacido, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Qué sería de nuestra vida hoy? Esas buenas noticias eran esto. Jesús, el Salvador, el Mesías, el Señor ha nacido en Belén. Dijo el ángel. Y algo importante, una pauta importante en estos versículos. La buena noticia genera una acción. Porque la buena noticia era el Salvador ha nacido y el siguiente versículo les dice, y lo reconocerán. ¿Qué implicaba esto? Que ellos iban a ir a ver al Mesías. Que ellos iban a pasar tiempo por la noche, durante el camino, para llegar a este pesebre y ver al Mesías. Y es que toda buena noticia lleva a una acción. Es como cuando usted, no sé, se entera de que hay ofertas en, no sé, la empresa que a usted más le guste, Metro, Plaza Vea, lo que sea, se pasan la voz. ¡Ay, 50% de descuento en tal cosa! ¿Usted que sea? ¡Qué bueno! ¿Like? No, no mientan. ¿Verdad que somos consumistas? Ok, preparan sus bolsas y se van. Cuando hay Cyberwow y todo eso que de modo online, yo sé que varios aprovechan, ¿verdad? Yo conozco a alguien que compulsivamente compra. Pero ¿cuántos cuando nos enteramos de algo bueno lo compartimos? ¿Verdad? Hoy es el cumpleaños de tal o cual persona, nos ha invitado, hay que ir. Porque lo bueno, dice, se comparte. ¿Y cuánto más esta buena noticia generaba esta acción de vamos a ir a verlo? De vamos a compartirlo. El corazón del mensaje del ángel era compartir una buena noticia. Que, como dice allí, el ángel lo dice, ¿no? Es una noticia que va a alegrar a toda la gente. Y de hecho eso se ha cumplido hasta el día de hoy, porque miro sus rostros y veo que todos nosotros nos podemos alegrar por el nacimiento de Jesús. Y así será hasta el día en que Cristo vuelva. Siempre viviremos alegres y agradecidos porque hubo un día donde Jesús nació y tuvieron que pasar todos los años que tuvieron que pasar para que Él entregara su vida en la cruz, para que usted y yo hoy estemos aquí disfrutando del privilegio de ser hijos. Y de ser enseñados, y de ser discipulados, y de estar siendo preparados para su regreso. Amén. No estaríamos hoy esperando su regreso si Él no hubiera nacido primero, ¿verdad? Entonces es una buena noticia que alegra el corazón de todos y por todas las generaciones. Y una vez que el ángel dijo esto, porque imagínense en medio de la noche unos pastores con sus ovejas y solo el sonido de me por un lado y por otro lado, el ángel se aparece así como la luz, el reflector igualmente sobre ellos, llenando, rodeando ese lugar.
El ángel diciéndoles, no tengan miedo, no soy un ovni, tranquilos. Tengo buenas noticias para ustedes. El Mesías, ese Salvador que ustedes estaban esperando, ha llegado, ya nació, está en Belén y lo van a encontrar, lo van a identificar porque está envuelto en pañales, está en un pesebre. Lo reconocerán por esto. Y una vez que termina eso, aparecen, dice la palabra, muchos más ángeles. En esta versión, en NTV, dice ejércitos celestiales y empiezan a alabar a Dios. Vamos a leerlo. Está en el versículo del 10 al 12. Del 13 al 14. De pronto se unió a ese ángel, porque había sido uno solo, una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. De ahí vienen todas esas canciones que conocemos en Navidad, ¿no? De gloria, ¿verdad? Que hicimos un especial el año pasado para quienes estuvieron. Y si no, pueden buscarlo en YouTube. Pero es así. Gloria a Dios en lo alto y paz en la tierra a todos los que gozan del favor de Dios. Esta noticia no podía pasar desapercibida como, bueno, hoy nació Jesús y ya. Sino que de modo inmediato, y esto me sorprendía, ¿no? Cómo es que a veces, ¿qué conocemos de los ángeles? Que estaban como todo el tiempo frente a Dios diciendo santo, 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 ¿verdad? Pero esta vez vemos el accionar de los ángeles bajando todos juntos. Y es como cuando se celebra algo en familia, como, no sé, en mi familia, cuando me gradué y todo eso, hay una alegría inmensa, ¿no? Vamos a celebrarlo cuando es el cumpleaños de alguien, vamos a celebrarlo y vamos a reventarles huevos y todo eso, porque hay alegría, ¿no? Imagínense, hoy nació el Mesías. Y estaban todos los ángeles, bien, 1, 2 y 3, gloria a Dios. Así, ya me imagino que había una bulla así enorme. No voy a preguntar cuántos han visto un ángel, pero tan solo imaginémonos. Varios ángeles, porque no fueron 1, 2 o 3, sino dice una inmensa multitud. Más o menos como en el estadio cuando hay un clásico entre Alianza y la U, que hay tanta gente y un bullón. Más o menos así, diciendo gloria a Dios en lo alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. ¿Sabe? Ellos no esperaron, ellos terminaron de dar la noticia y empezaron a alabar. Y esto nos enseña que es así. Cuando sucede una buena noticia en nuestra vida, cuando vemos la gracia de Dios en nuestra vida, no podemos quedarnos callados, sino que tenemos que dar gracias, tenemos que alabar. Y si usted dice, bueno, es que yo no tengo buena voz, los ángeles son un claro ejemplo. Ellos no cantaron, pero ellos alabaron. Alzaron su voz y dijeron con fuerte voz, gloria a Dios. Lo que estaban diciendo es, Dios, tú eres tan digno de gloria porque has cumplido tu promesa. Y paz en la tierra, porque para todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, gozamos de paz con Dios. La palabra nos enseña esto, ¿verdad? Que éramos enemigos de Dios. Pero en Cristo Jesús hay reconciliación, hay paz. Los que éramos enemigos nos hemos vuelto amigos, los que estábamos lejos, Él nos ha acercado. ¿Cómo no darle gloria a Dios por eso? Nuevamente, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra. Una vez más el mensaje fue dicho y no perdieron el tiempo, alabaron a Dios, le dieron gloria por quién era. Yo he aprendido que las bendiciones de Dios nos muestran el corazón de Dios. Más allá de la bendición que nos pueda dar, el cumplimiento de una promesa, quizás un trabajo, algo material, la familia, todas esas son bendiciones que Dios nos da, pero también son evidencias claras del corazón de Dios. Porque la familia, el trabajo, el propósito nos muestra cuánto nos ama Dios. Y por eso tenemos que alabarle. Alabamos a Dios porque Él es digno y porque lo que Él hace muestra cuánto nos ama. Cuando envió Jesús, nos estaba diciendo, te amo. Porque si no, no hubiese enviado a Jesús por nosotros. Hoy nosotros podemos disfrutar del beneficio, del favor de ser hijos de Dios. Porque dice, paz en la tierra a todos aquellos que gozan del favor. En esta versión dice, en quienes Dios se complace. Y usted y yo, aunque no lo crea, aunque a veces nos portamos mal, aunque a veces dudamos, aunque a veces no venimos, aunque miles de cosas, aunque podemos tener un historial que no nos da buen crédito, aún así, ¿sabe? Dios se complace en usted. Dios se goza en usted.
Porque Él no nos ve como estamos ahorita, con nuestras debilidades y todo eso, sino Él nos ve como obras perfectas, completas. Y saben, no se cansa ni se rinde de nosotros. Por eso todos los días, como dice la palabra en Filipenses 1:6, Él está perfeccionando su obra en nosotros. ¿Qué está perfeccionando Él en usted hoy? Dios sigue obrando en usted. Él se complace en nosotros, en todos aquellos en los que hemos creído en la obra de Cristo Jesús y lo hemos aceptado. Y dice, paz en la tierra para aquellos. Solo podemos gozar de verdadera y perfecta paz todos los que son hijos de Dios. La salvación trae paz. La palabra nos enseña que el enemigo es aquel que está acusando en todo tiempo y trayendo condenación a nuestra vida. Pero Jesús está todo el tiempo como el buen abogado defendiéndonos y trayendo paz y consuelo a nuestro corazón. El pecado trae esclavitud, pero Jesús trae libertad. Y Él nos da la seguridad. Paz no es tranquilidad, no es que todo esté yendo bien, sino paz es tener confianza en Dios aun cuando todo está yendo mal. Aun cuando todo se ve desordenado, aun cuando todo no sale como tú te lo esperabas, aun cuando todo está terrible o peor o horrible, aun cuando todo está así y tú tienes seguridad en tu corazón de Dios está al control, no entiendo lo que está pasando, pero yo creo en mi Señor, en aquel que dio su vida en la cruz por mí, ¿cuánto más está al control de mi vida hoy? Tú disfrutas de paz. Y como escuchaba por ahí, eso no es algo que tú puedes comprar en la tienda, ¿verdad? Nadie va a la tienda, deme 3 soles de paz, por favor, necesito, ya mi alacena se quedó sin paz. No se puede, ¿verdad? Pero la obra de Jesús te da esa paz perfecta. De hecho, en Juan 14:27 Jesús dijo esto, mi paz os dejo, mi paz les doy. Y no es una paz como el mundo da. El mundo puede dar una paz de diferentes maneras, pero son temporales, son imperfectas, son incompletas. Pero la paz que da Jesús es una paz perfecta porque sacia la necesidad que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos paz? Amén. Sé que muchos hemos lidiado este año con problemas, con adversidades. Algunos jóvenes están lidiando mucho con temas de depresión, de ansiedad. Y yo creo que el mejor regalo que uno le podría dar envuelto, si es que se pudiera comprar, como les digo, en la tienda, sería paz, ¿verdad? Porque qué difícil, lo veíamos en el ayuno, qué terrible es nuestra mente. ¿Se acuerdan más o menos cuántos pensamientos teníamos en el día? Más de 60,000 pensamientos. Todos acerca, la gran mayoría, casi el 75% acerca del pasado. Es cuando usted está rumiando, ¿no? Yo le hubiera dicho esto. Pero si yo tan solo hubiera hecho esto. Pero me acuerdo de algo de la infancia, cosas del pasado, cosas repetitivas y cosas inútiles. Si todo el tiempo eso está en nuestra mente, ¿cómo no vamos a caer en ansiedad, en depresión? ¿Cómo nuestra alma no va a vivir afligida? Ya no es que el problema es algo nuevo o que la crisis es algo que sucede, sino que ya tú vives en la crisis todo el tiempo. ¿Qué es lo que más necesitamos? Y lo que yo creo que lo que más necesita este mundo no solamente es amor, sino también es paz. Y Jesús nos da esa perfecta paz. De modo que aún en el peor momento de nuestra vida, cuando no entendemos nada, hay esperanza. Y nuestro corazón descansa en quién es Él y en su victoria en la cruz. No solamente la salvación de Jesús es para que no seamos condenados y ahí queda la obra de Jesús. Va mucho más allá de eso. Sana nuestro corazón, se da el trabajo, por así decirlo, de escarbar en lo que hay en nuestro corazón para sacar aquello que no nos ha edificado, que no nos edifica y que si sigue estando allí nos seguirá haciendo daño. Qué trabajo increíble y amoroso del Señor, que no se cansa de trabajar con sus hijos. Él siempre está al control. Entonces vemos aquí a los ángeles diciendo, gloria a Dios, paz en la tierra. Y hoy por hoy creo que como hijos de Dios podemos entender lo que significa gozar de esa paz con Dios, de tener esa seguridad en Él. Versículo 15 dice, cuando los ángeles regresaron al cielo, por así decirlo, cuando ya terminaron de decir paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace, regresaron al cielo. Y los pastores se dijeron unos a otros, yo me imagino sus caras, así, ¿no? Como, ¿qué pasó aquí? Y después de eso, bueno, ya todos están tranquilos, vamos a ver a Jesús, vamos a ver a este bebé. Dice, fueron deprisa. Los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén.
Dile a la persona que está a tu lado, vayamos a Belén. Les vamos a regalar, amados hermanos, un pase para ir a Belén. Lo pueden recibir en la parte de atrás con la compra de su TCP. No, mentira. ¿Cuántos les gustaría ir a Israel? Una pregunta por ahí random. ¿Cuántos les gustaría ir a Israel? Amén. Señor, cumple ese sueño, por favor. Amén. Sí, pero de ida y de regreso, claro. ¿No? Por acá dicen, pero de regreso también. Sí. Claro. Vayamos a Belén, dijeron. Vamos y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Vamos a Belén. Veamos a este bebé que es el Mesías. Y dice el versículo 16, fueron deprisa. ¿Cuál es su reacción cuando Dios revela algo a su corazón? Porque los ángeles tuvieron la revelación de que el Mesías nació en donde estaba, prácticamente todo estaba hecho. Y estaba cerca de ellos, porque si leemos el versículo 8 dice que estos pastores estaban cerca de donde había nacido Jesús. O sea, tenían todas las facilidades para ir. ¿Cuál es su reacción cuando Dios le revela algo? Cuando Dios le dice, tienes que perdonar a tal persona. ¿Qué es lo primero que hace? Sí, Señor, y lo hace. O sí, Señor, pero el otro año para empezar con todo bien. No, sí, Señor, pero primero que vea que tiene buenas actitudes. No, sí, Señor, pero si hace tal o cual cosa. Y empezamos a condicionar las cosas que tenemos que hacer. ¿Cuál es su reacción? Estos pastores fueron de inmediato, no perdieron tiempo, tanto que dejaron a las ovejas ahí. Porque luego leemos que regresan por sus ovejas, que pobrecitas se habían quedado ahí. Pero los pastores fueron de inmediato, dice deprisa. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es mi reacción una vez que recibimos un mensaje de parte de Dios? Porque quizás no se va a aparecer el ángel allí delante de ti cuando estás desarrollando tu TCP, tu tiempo devocional, pero la palabra está allí y la palabra es viva y habla a tu corazón. La palabra lo dice, ¿no? Es como esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, revela tus intenciones y tus motivaciones. ¿Qué es lo que Dios te ha estado hablando últimamente? ¿Y qué estás esperando para hacerlo? Quizás es llamar a alguien. Quizás es tan solo sentarte a escuchar a alguien. Quizás es aceptar una corrección. Quizás es aceptar eso que te han estado diciendo de muchas maneras y que tú hasta ahorita no has querido aceptarlo o reconocerlo por, ya saben, el orgullo, el orgullín. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Estos pastores no fueron insensibles al llamado de Dios, sino que fueron a ver a Jesús. Los que disfrutaron del mensaje no fueron personas muy importantes, fueron pastores simples. No estamos diciendo que no sean importantes, ¿verdad? Porque delante de los ojos de Dios todos somos igualmente valiosos, igualmente importantes. Pero no lo recibieron grandes autoridades, ¿no? Para que lo puedan comunicar a todo el pueblo de Israel y todo eso. Lo recibieron pastores, personas que estaban allí con un corazón dispuesto y que iban de hecho a ser más impactadas por el anuncio del nacimiento del Mesías. Fueron deprisa a la aldea, versículo 16, y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Ellos fueron deprisa y encontraron al bebé. Y dice, después de verlo, ¿cuánto tiempo habrá sido eso, no? Quizás ver, no sé cuántos de ustedes han visitado a un bebito cuando mamá dio a luz. Yo recuerdo cuando me mostraron por primera vez a mi hermanita, tenía 6 años y medio, y yo solamente le tocaba su manito tan chiquitita. Era curioso cómo mi mano era más grande que su mano, me daba demasiada curiosidad eso. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Los que tienen hermanos o los que son padres, ¿verdad? Y nos quedamos viendo al bebito o la bebita, ¿verdad? Causa tanta ternura, tanta alegría. Es que hay una inocencia que sale de allí innata, de un ser nuevo en la familia. Qué hermoso es, ¿verdad? Estos pastores se quedaron contemplando al bebé. Dice, después de ver esto, ¿cuánto tiempo sería? No lo sabemos. Pero después de verlo, dijeron, bueno, ¿saben? Nosotros hemos venido y empezaron a contar. Porque un ángel se nos apareció, ¡qué loco! Un ángel se nos apareció. Y luego más loco, otros ángeles vinieron y empezaron a decir. Y dice, contaron todo tal cual había sucedido. No agregaron una palabra más, no agregaron una palabra menos. Todo fue tal cual había sucedido. Y esto nos enseña otra pauta importante. Después de verlo, contaron. Hay un orden. Porque pudieron haber hecho las cosas al revés. Contar primero, ¿no?
hemos escuchado esto y esto otro, podemos ver al bebé, sino que ellos lo primero que hicieron fue verlo y después contaron. Y es lo mismo en nuestra vida, cuando Jesús llega a nuestra vida, porque no podemos hablar de algo que no hemos experimentado o conocido. Cuando conocemos a Cristo, tenemos un encuentro con Él, una revelación de quién es Cristo en nuestra vida, tenemos entonces la autoridad para poder hablar a otros de quién es Jesús y de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Porque es cuando entendemos, por ejemplo, su perdón, que podemos hablar de su perdón. Es cuando entendemos de su amor inagotable que podemos hablar de su amor inagotable. Es cuando experimentamos su gracia inmerecida que podemos hablar de su gracia inmerecida después de verlo. Quizás nosotros no vimos a Jesús de bebé, pero aceptamos a Jesús como una convicción en el corazón y es como si lo hubiéramos visto. Es como si hubiéramos contemplado su belleza y su hermosura y su santidad. Qué precioso. Ellos después de verlo contaron. Igual que nosotros, después de tener un encuentro con Jesús en nuestra vida, pudimos hablar y compartir de Él a otros. Versículo 20. Y antes de eso, ¿no? Dice el 18, todos los que escucharon el relato, dice, se quedaban asombrados. Y mientras todos se quedaban asombrados, María guardaba todas estas cosas en el corazón. Y dice en esta versión, en NTV, pensaba en ello constantemente o con frecuencia. Todos se quedaban asombrados, pero María guardaba esto en el corazón. Qué difícil debe haber sido para María como mamá, ¿no? Saber que su hijo iba a durar un poco de tiempo, que su hijo era el Mesías, porque los pastores hablaron de lo que el ángel les había dicho. Nació el Mesías, le estaba confirmando que ese bebé que ella había dado a luz era el Mesías. Y el versículo 20, y esto es la pauta para nosotros. Los pastores regresaron a sus rebaños. Ya saben, se fueron deprisa a ver a Jesús, dejaron a sus ovejitas por un lado, regresaron por sus rebaños y no regresaron solo caminando o en silencio, sino dice glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Ellos no regresaron en silencio, ellos regresaron glorificando a Dios, ellos regresaron alabando a Dios. ¿Y cómo no? Si habían visto la promesa cumplida, habían visto al Mesías y ellos sabían lo que eso significaba. Por fin su libertad, por fin su liberación, eso que ellos sabían que tanto necesitaban. Los pastores nos dan la pauta de que después del encuentro con el Señor lo que tenemos que hacer es glorificar y alabar a Dios. Y que esa sea nuestra oración, amada iglesia, que nuestras vidas glorifiquen y alaben a Dios todos los días, que todos los días le demos gracias a Dios por Jesús, porque sin Jesús nosotros hoy no tendríamos vida. Amén. Que nuestras vidas den gloria a Jesús, que la alabanza y la glorificación a Dios se manifieste todos los días, que nuestros labios nunca se cansen de alabarle y que se cumpla en nosotros lo que dicen Salmos, ¿no? Que esté de continuo su alabanza en nuestros labios. Y recuerdo la primera vez que estábamos viendo este tema, yo les preguntaba, ¿cuántos de nosotros hemos quizás detenido la alabanza de nuestros labios? ¿Qué es lo que más sale de nuestros labios? ¿Palabras de queja? ¿Palabras de llanto, de molestia, de sufrimiento? ¿O salen palabras de alabanza y gratitud a Dios? Yo sé, todo el tiempo no podemos estar alegres, ¿no? Cada cosa tiene su tiempo, dice Eclesiastés 3:1, ¿cierto? No todo el tiempo estamos felices, pero ¿qué hacemos en los momentos difíciles? ¿Dejamos de glorificar y alabar a Dios? ¿Dejamos de darle gracias por quien Él es y por lo que ha hecho? Que la alabanza esté siempre en nuestros labios, que nunca dejemos de alabarle por enviarnos a Jesús, porque eso significó la libertad de nuestras vidas. Que así como esos ángeles decían gloria a Dios en el cielo porque es tan digno, paz en la tierra, nuestra vida diga eso todos los días, porque la salvación de Jesús no fue para un día en nuestra vida, sino fue para la eternidad. Lo contempla absolutamente todo. Amada iglesia, que no nos quedemos callados, que no nos acostumbremos a solamente alabar a Dios un día a la semana o solo cuando ponemos una canción, sino que todos los días esté de continuo la alabanza
en nuestros labios a aquel que nos ha dado libertad. Salmos 36:7 dice: qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Qué precioso es tu amor. Y si nos adelantamos un par de días, el martes probablemente todos en la noche, cuando estemos ahí alrededor de la mesa con la bendición que Dios ponga sobre su mesa, pavito, chanchito, pollo, si aquí hay alguien vegetariano, ensaladas y todo lo que Dios ponga ahí en su mesa, que no nos olvidemos quién es el centro de lo que estamos celebrando. Que no nos olvidemos que es el nacimiento de Jesús, el cumplimiento de la promesa de Dios a sus hijos. Eso que le dijo a Abraham en algún momento: mira las estrellas del cielo, contémplalas, así serán tus hijos. Allí estábamos nosotros. Cuando salvó al pueblo de Israel, cuando los liberó de Egipto, era un símbolo de la liberación que iba a ser a nuestras vidas. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento hasta cumplirse la obra y vida de Jesús. Nunca nos olvidemos de dónde nos sacó Dios y lo que Él tiene para nosotros. Entonces, de eso, de esa convicción, de entender lo que Él ha hecho en nosotros, desde nuestro interior, como dijo Jesús, correrán ríos de agua viva. Y esa es la alabanza, que no necesitas poner una canción para alabar, es solamente gratitud. Así que, ¿qué tal si nos ponemos de pie para darle gracias a nuestro Dios por todo lo que Él ha manifestado en nuestra vida, por todo lo que Él ha hecho y hace en nuestra vida? Padre, te damos muchas gracias. Y las palabras no alcanzan para poder agradecerte por lo que has hecho por nosotros. Hombres y mujeres imperfectos. Hombres y mujeres con muchas debilidades. Pero a ti te plació poner tu mirada de gracia y de amor hacia nosotros. Y nos has traído salvación. Gracias por ese día en el que se cumplió, como dice tu palabra, cuando llegó el tiempo. Jesús nació para darnos libertad y hoy somos tus hijos. Y hoy podemos decir: Abba, Padre. Hoy sabemos que tenemos un Padre en el cielo que nos sostiene, que nos cuida. Hoy disfrutamos de tu Espíritu Santo en nosotros. Hoy disfrutamos de la comunidad de la iglesia de los santos. Gracias, Jesús, por eso. Gracias por tu obra en la cruz que trajo salvación a nuestra vida, que ha marcado un antes y un después para siempre. Y nunca más las cosas volverán a ser como eran. Muchas gracias. Oh Padre, te damos gracias. Gloria sea a ti, Señor, en el cielo y paz aquí en la tierra, aquellos que gozamos por tu misericordia, de tu favor. Aquellos a que te plació presentarte y revelar tu amor. Gracias, Señor, porque sabemos que si hemos sido salvos, no fue por algo que hicimos, porque lo ganamos. No fue a punta de esfuerzo, fue solo gracia. Fue solo gracia. Fue solo tu gracia. Y donde usted está puede empezar a levantar su voz. Si tan solo es decir gracias, diga gracias. Si es decir gloria a Dios, diga gloria a Dios. Aquello que es alabanza que no nace solamente de una canción, sino de lo profundo del corazón. Oh Padre, hoy te decimos gracias. Gracias. Padre, gracias por tanto amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre amado, por la cruz. Te damos gracias, Jesús, porque entregaste todo en esa cruz. Te damos gracias porque tú fuiste obediente hasta la muerte en cruz. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel a tus promesas. Gracias porque tú cumpliste tu promesa. Enviaste al Salvador por nosotros. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Y no se canse, amada iglesia, de levantar su voz, de darle gloria a aquel que nos ha salvado, de darle gloria y honra a aquel que nos ha perdonado.
Gracias, Señor, te glorificamos, te exaltamos, te alabamos en este lugar, Señor. Gracias por tu inmenso amor y gracias porque tú has de volver por tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y tú volverás por nosotros. Queremos ser esa iglesia lista y preparada para tu regreso. Hoy nos unimos al cielo y te adoramos y te exaltamos y glorificamos tu nombre en alto. Porque tú eres digno, porque no hay otro Dios como tú. Señor, hoy nos unimos al cielo y exaltamos tu nombre. Gloria y honra, alabanza, honor al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al victorioso, al Padre bueno, al lleno de misericordia y gracia. A ese Dios alabamos, a ese Dios exaltamos. Te damos gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre. Y hoy oramos, Señor, por aquellos hijos tuyos que están en este lugar, que están pasando por dificultades, por circunstancias difíciles. Hoy oramos, Señor, que tu gracia sea sobre ellos y puedan encontrar en Jesús lo que tanto necesitan, Señor. Oramos por aquellos que aún no te conocen, para que reconozcan que tú eres el Señor. Oramos por nuestros familiares con los que en algún momento nos reuniremos a celebrar Navidad. Oramos para que ellos puedan conocer a través de nuestras vidas que tú eres el Señor. Y te damos gracias desde ya, Señor, porque sabemos que tu palabra llegará a sus corazones y les revelarás la verdad. Y conocerán la verdad y serán libres, Señor, lo creemos. Gracias, Padre, por nuestras familias. Creemos, amado Dios, que tu palabra llegará, porque, Señor, la promesa es esa. Nos has salvado a nosotros y a nuestra familia. Y te damos gracias por eso. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos un fuerte aplauso a nuestro Dios.